pasamos a la siguiente pregunta. ¿Existe algún legado escrito que sea obra propia de Jesús? No, todavía no. Solo hay transmisión, como he dicho antes, Francisco, transmisión oral. No existe nada. Nada escrito por el propio Jesús. Hasta hoy, no. Según el relato de la adúltera que escribió en el suelo así con el dedo. Lo único que se sabe que escribiera. Y lo que escribiría mejor de chico, aprendiendo a escribir y demás, pero en teoría no hay nada, ningún documento. ¿Qué relación tuvo Jesús con el Imperio Romano? Con el Imperio Romano propiamente dicho, mientras vivió Jesús, o estuvo en la tierra, ninguna. Prácticamente hasta el momento de su muerte. Y además No tiene absolutamente nada. Después de su muerte y resurrección, pues el cristianismo se empieza a extender y en un momento determinado llega que el imperio se encuentra con que hay una religión muy fuerte, muy extendida, curiosamente entre el mundo clásico y romano y griego, gracias a San Pablo, y pues el amigo Constantino curiosamente decide legalizar el cristianismo, que no es que le da carta de religión oficial, simplemente deja de perseguirlo y lo legaliza. Pero más concretamente, ya hablando, porque eso ya hablando de la religión cristiana, cuando Jesús más o menos quiere una notoriedad dentro del mundo judío y demás, pues le preguntan que si va a liderar el cambio o la lucha contra el romano, porque lo veían como un nuevo Moisés, un nuevo libertador, ¿no? Y es más, hay una escena bíblica en la que le dice a uno de los que estaba con él, dame una moneda romana, y le enseñó la cara de César, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que quería separar totalmente lo que estamos hablando del poder terrenal del Estado con el poder celestial, ¿no? Es lo que quería cambiar, cambiando a las personas, pues podría cambiar el Estado, pero desde la base. Sí, perdona. Intentaba cambiar el Estado. La figura de Jesucristo está en un contexto histórico perfectamente bien puesto. O sea, por así decirlo, como dice el norteamericano, está en el momento adecuado, en el sitio adecuado. O sea, en el momento adecuado porque se empieza justamente a cambiar el mundo. De hecho, Jesucristo, la misión que tiene es justamente cambiar el mundo, organizar la propia sociedad. Eso lo hace dentro del Imperio Romano, y el Imperio Romano es muy interesante porque es el primer imperio que existe en el mundo. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el imperio organizado, digamos, por tamaño y por forma, porque el Imperio Romano tiene fundamentalmente, el primer elemento es la paz romana, que es la que hay después de la leña de la lucha, de la guerra. Después la lex romana, que es lo que organiza la ley de los hombres que organiza, y de hecho, aquí el derecho de estudiar el derecho romano, que tiene vigencia actualmente. Es lo único que inventaron. La vía augusta, o sea, la comunicación de las carreteras, y como dirían los americanos, norteamericanos, la pasta, el dinero, que eso movía eso y imprimía, cada vez que había un César, imprimía la propia cara y demás, ¿no? Con lo cual se movía el metal precioso, tenía su valor intrínseco dentro de esto. Entonces, era un momento muy adecuado para que naciese una persona que organizase la sociedad. Y no lo podía hacer desde dentro del propio Imperio Romano, no estaba en Roma, estaba en una esquina. En esa esquina donde era más fácil predicar, donde era más fácil convencer con los propios ejemplos de la propia vida de Jesucristo, para de ahí acometer el cambio que había que hacer dentro del propio Imperio Romano, que evolucione con el cristianismo a la vez que al principio lo ve como una amenaza y luego evidentemente es metabolizado por el propio Imperio Romano hasta que llega a cambiar completamente y a acabar y de pasar de ser una amenaza a ser un aliado. Sí, rápidamente, que tenemos que seguir avanzando. A Jesús yo creo que no viene para cambiar ningún estamento político. No, vamos a ver. Jesús viene, pienso yo, para poner la ley de Moisés en sus justos términos. No voy a usar la palabra actualización porque sería pobre, pero si alguien te ofende, pon la otra mejilla. Esa es una idea. La ley del talión es el ojo por ojo y diente por diente que tanto hemos achacado al mundo árabe. Eso es nuestro, eso es del Antiguo Testamento. Entonces, insisto, es un cambio radical de entender la realidad. Eso es el cristianismo y esa es la imagen de Jesús. Y le da dignidad al ser humano, que en aquella época no la tenía. Efectivamente. ¿Se organiza la sociedad?
Seguimos avanzando. ¿Quién fue María Magdalena y qué relación guardaba con Jesús? Creo que es uno de los puntos más discutidos por los más conspiranoicos, ¿no? Sobre la vida de Jesús. María Magdalena, como hemos dicho antes, dentro del papel, del contexto María de machista Magdala. que había en la época, en la que la mujer era un mero objeto prácticamente, pues la integró dentro de su grupo de apóstoles no, pero dentro de su vida cotidiana, en la que cuando predicaba y demás, pues evidentemente había un gran número de mujeres. Por ejemplo, acoge en su grupo de discípulos demás a María Magdalena, la cual era una prostituta, ¿no? No está probado que fuera una no, prostituta. bueno, Venía de una zona donde había muchos burdeles, que era más... Muchos burdeles. Y Pero, posiblemente pero- tuviera pero muchísimo dinerito. pues, No está probado que fuera una prostituta. Eso Pero fue un invento que se inventó la Iglesia Católica más adelante. pero evidentemente no era una mujer en ese momento que estaba con Jesús bien vista. Eso sí, ¿no? Porque sí, entonces, ¿por qué la iban a lapidar, por ejemplo? Porque Era- No, a ella no la intentaron lapidar nunca. ¿No? No, ¿Por qué la que es? la iban a la lapidar. intentaron A María lapidar. Magdalena nunca. María Magdalena es una discípula de Jesús y punto. No Pero hay más que antes ver. antes de ser discípula de Jesús. Todo lo demás son inventos de cuentos Inventos. chinos y de la iglesia, no de la iglesia, bueno, de alguna fuerza Una o parte de la tendencia iglesia. interesada de la iglesia, evidentemente, igual que, por ejemplo, vamos a ver, si eso es... ¿quién fue el primer discípulo de los 12 cuando antes salían los 12? Primero fue Andrés. Y Andrés llamó a su hermano Pedro, Pedro, hemos encontrado al Mesías. Anda ya, sí, ven y lo verás. Y ahora resulta que, dice el Evangelio, que Jesús se le quedó mirando a Pedro, y le dijo, tú eres Cefas, sobre y la piedra después, y para arriba, para abajo. ¿Qué pasa cuando luego viene en la historia el cisma de Oriente en el 1054? O cuando se va a... eso, antes. Cuando en El cisma de Focio. de Focio, pero eso fue más que nada por los iconoclastas. Que ellos no Bueno, ellos querían pero, por lo que sea, el pero no famoso entremos ahí. icono con el Bueno, Cristo pero de haber sido- no debíamos no tampoco. quiero yo desviarme por ahí, sino que hablas con los ortodoxos. Yo en uno de mis viajes tuvimos unos curas y esto, y tuvimos un encuentro en la catedral de Haifa con los ortodoxos de rito griego, separados de Roma, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Andrés funda la iglesia bizantina y Pedro es la cabeza de la iglesia romana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y el imperio romano, del que hemos estado hablando, llegó un momento en que ya en la crisis, y también económica, cuando la gran moneda valiosa se convierte en chatarra y en calderilla, entre otras cosas porque empezaron a hacer ciudadanos romanos a todo el mundo, que estaban exentos de IVA, pagar impuestos. de IVA y de todo, y los militares pues no podían... Bueno, entonces el imperio se queda dividido. Entonces, claro, evidentemente, desde un principio ya Pedro, que tiene que irse a la cabeza del imperio, que es Roma, donde evidentemente está el poder, no, porque antes estuvo en Antioquía, y Pablo también se va, y allí mueren los dos en la persecución de Nerón. Entonces, Sí, pero la separación del imperio. ¿cómo restar es importancia? La separación del imperio Esto en el siglo IV. no, uy, antes estaba ya también, No, ¿eh? no, no. ¿Cómo que no? La tetrarquía, vamos a ver, la tetrarquía ocurre, curiosamente, con Diocleciano. Sí. Diocleciano, Siglo Diocleciano nombra... en el siglo III. eh, Pero Volvemos a María Magdalena. Pero primero que que es antes... distinto. primero- Y cuando se dividen los dos imperios, es que, cuando se dividen los dos imperios, es en el siglo V. Cuando el que imperio estaba occidente... en ciernes estaba dividido desde el principio. Desde el principio. Que va. Históricamente el imperio romano nunca estuvo dividido desde el principio. La primera Desde división... el principio del cristianismo, te estoy diciendo, a nivel Pero vamos, es que el eclesial. cristianismo eclesial. Existía la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente, Bueno, esto que es distinto. Es un desbaraute de Bueno, desvío y esto. volvemos a El caso es María que Magdalena. siempre hay algunos intereses. Evidentemente, si vamos al primado, más primado tiene Andrés que Pedro. Y más primado que todos los 12 juntos tiene María Magdalena, porque esa es la primera.
en ser testigos de la resurrección. Pero claro, una mujer no puede ser testigo, la tacharon de loca y de majareta y de todas estas cosas. Entonces, sin embargo, hay un montón de mujeres también ricas y poderosas. Si se está relacionando con Juana, la mujer de Cusa, intendente de Herodes, y dicen los evangelios que los que eran las que cuidaban, no era Judas el que llevaba el tesoro, sino ellas, ¿no? Entonces, para desprestigiarla, digamos, se inventa toda esa serie de cosas, considerándola como la María de Betania, la prostituta, la adúltera, la no sé qué, la no sé cuánto. Nada de eso. Todo eso no se desprende ni de los evangelios ni nada, igual que no se desprende por lo de los hermanos de Jesús o lo de no sé qué, no sé cuánto. Son interpretaciones que también vienen luego. Por ejemplo, hay un evangelio de María Magdalena, sí, apócrifo, muy interesante, por cierto, igual que hay uno de Tomás. Pero María Magdalena muere después en Marsella, muy anciana, en una comunidad cristiana, pues muy feliz, muy contenta, y se acabó. Siguiente, si os parece, pasamos al siguiente punto. No sé si alguien tenía algo que para hacer novelas y eso todo sirve. Yo la pregunta que me hago Sí. era, revisando antes con la pregunta de ¿estaba soltero, casado y tal, con relación con María Magdalena? Es la pregunta de ¿para qué se iba a casar Jesucristo? ¿O por qué no se iba a casar? En cualquier caso, hay el mayor atractivo que tiene un hombre frente a las mujeres, ¿cuál es? Sin lugar a dudas, es el estatus. Jesucristo tenía estatus que le salía por la oreja, o sea que podía tener a cualquier mujer. El tener a una María Magdalena como tener a cualquier otra, él le resultaría tremendamente fácil. O sea, con lo que... A ver, el Jesús histórico no era popular para nada. Era confundido con un cínico, medio mendigo, estamos nosotros creyendo que eran cuatro nada. No Pues, era, ni había pues, sin 5.000 embargo, hombres allí comiendo sábanas, de los panes y los peces ni tal que le dio. Las sábanas de Turín no demuestran eso, sino que era un tío bastante bien. Sí, no, bueno, por así grande y decirlo, todo, ¿no? pero la importancia social esta que no, nosotros lo estamos mirando con una mentalidad post-pascual proyectándolo al Jesús histórico. El Jesús histórico Era un simplemente ser un predicador insignificante. Por eso el Imperio Romano no tenía nada contra él. Eran los mismos judíos, cuando se vieron que le quitaban poder o que podía arrastrar a la gente. Y tampoco, todo eso histórico que aparece en los evangelios es todos los problemas que tuvieron los cristianos con los fariseos, con los saduceos, con los esenios, todo lo proyectan a un periodo pre-pascual. Pero en prepascual no había nada de eso, nada. Entonces es contradictorio. Si este hombre no era popular o no tenía el arrastre de masa que teóricamente tuviese, ¿cómo llega a ser, digamos, bueno, el precursor de la Iglesia y cómo existe ese movimiento? Yo ahí no Yo me entiendo pierdo, ¿no? que la explosión realmente es a posteriori. Exactamente, a posteriori. Y sobre todo a raíz de San Pablo, que es el que se dedica a predicarlo por todo el Imperio Romano. Seguimos avanzando, como decía anteriormente. Y es el verdadero creador de la Iglesia cristiana. Seguimos avanzando, Campo, por favor. ¿Tuvo descendencia real Jesús? ¿Tuvo hijos? No está probado que la haya tenido, ni mucho menos. No, al menos se desconoce hasta el momento. Si se descubre algún documento que se pueda certificar, como los manuscritos del Mar Muerto, donde aparezca. Porque ahora mismo, si no creo recordar mal, creo que fue ayer, dieron como noticia que habían descubierto en Nazaret. Hace muy poquito tiempo. Hicieron unas excavaciones en el siglo XIX, finales del XIX, y ahora las tomaron a principios del XXI. Una casa en lo que se supone que era Nazaret, y llegan a decir hasta que posiblemente sea la casa donde vivió Cristo. Mire usted, eso no está probado ni mucho menos. Es una casa cueva, y que vale que a lo mejor la tradición o la costumbre te apunta a una cosa, y de la costumbre se convierte en tradición, y tradición se convierte en historia. Y es justo sacaron a la luz una Biblia de hace 1500 años en la que se dice que Jesús no fue crucificado, que no fue crucificado Jesús, que fue crucificado Judas Iscariote. La versión islámica. Ahora llegaremos a ese punto. Uno toma como quiera también.
Ahora llegaremos también al punto de cómo muere Tengamos Jesús. los libros de Juan José Benítez, ese de Cristo nació, vivió y murió en Cachemira. Yo no he dicho que lo comparta, he dicho que como usted ha No, dicho, pero me que refiero se a descubrió eso. una casa y yo estoy diciendo que allí sacó la luna Biblia hace 1500 años, nada Te más. estoy diciendo que no comparto se ha eso. descubierto una Descubrirse, casa mira, lo único- y Sí. se la quieren atribuir que posiblemente Bueno, fuera la casa. igual que Hombre, han usted no sacado está ahí un probado. libro que es a quien atribuí también a no sé quién, no me acuerdo mismo la persona que entonces atribuye el texto. Lo único que se constata, digamos, como dilema o problema es a nivel teológico, que es donde, porque históricamente pudo tener hijos, o sí, porque problema va a haber, históricamente, Históricamente, que como no está hombre, probado. pudo tenerlos, sí, pero ahora, si resulta que es el Hijo de Dios, que es Dios y hombre verdadero, que hay una unión hipostática, que hay una persona con dos naturalezas, esos hijos, ¿qué pasa? Es que eso es imposible, es que no... Esos hijos, ¿qué pasa? Pero es que eso dentro de dogma Es cristiano que- como Dios, como Jesús no puede. Sería contraproducente totalmente. Por eso se Sería te contraproducente. Contraproducente, No, no, hombre, no, no. sino un dilema teológico dilema muy grande. teológico, Por ejemplo, exactamente, cuando hay no, un que no tiene dilema nada que ver. teológico, por ejemplo, ¿en qué se diferencian los musulmanes de los cristianos? Sí. ¿Y por qué surge el Islam, entre otras cosas? Pues es muy importante esto, ¿no? Porque, primero, el rechazo total del Islam y del Corán a que Dios es imposible que pueda tener un hijo. O sea, el Dios Alá es solo, solitario, trascendente, indiferente, le trae sin cuidado un poquito todo y tiene ahí su... Indescriptible. indescriptible su esto. Ahora, entonces, es imposible y es la herejía gorda, nosotros somos herejes e infieles para los musulmanes porque creemos en el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, esa es la fe además que nos distingue. Es decir, eso es imposible. Que el Islam El está- Espíritu Santo, para el Islam, es Mahoma, es el profeta, es el Espíritu Santo, la promesa, dice, el que vendrá de parte del Padre y de parte mía, dice, claro, el profeta. Entonces, llega en ese momento, surge el Islam, ¿no?, cuando hay mucho politeísmo en Arabia y todo esto, y cuando se están todavía debatiendo desde los primeros siglos y los primeros concilios en toda esa zona de Oriente, Las primeras todo herejías. todo el tema trinitario, todo el tema trinitario. Y se vencen un montón de herejías que hay en esto. Llega un momento en que dice el profeta, esto es un lío muy grande, como esto es muy complicado, lo mejor es rechazarlo. Claro, pues entonces ese es un argumento, es decir, todo lo que sea difícil o incomprensible y esto, pero ¿es la verdad o no es la verdad? Sí, pero como es muy difícil de entender, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una religiosidad muy sencilla, muy simple, muy asequible. Eso del misterio de esto es muy lioso. Pero es que yo no creo que sea difícil de entender, es que es fácil de entender. Hombre, Bueno, hombre, evidentemente. No, es que es así. Muchas veces, y yo soy muy crítico también con la Iglesia, que evidentemente, por ejemplo, es fácil de entender. Muchas veces, dentro de la propia Iglesia, en vez de hacer lo que haría Jesús, se haría lo que haría el hombre terrenal. Yo creo que esa visión la hemos perdido totalmente. Si nos planteamos que Jesús vino aquí a tener hijos, demás que al contrario, yo creo que no. Que desvirtuaríamos totalmente la imagen de Jesús. Si me decís que, no creo que usted diga que era eso, no lo sé, pero evidentemente estamos desvirtuando totalmente la imagen de Jesús y el propósito por el que vino. Y muchas veces ese papel y esa trascendencia y el qué haría Jesús lo hemos perdido, aparte de la sociedad que totalmente está perdido, sino también dentro de la propia Iglesia lo hemos perdido, con muchos aspectos que ahora mismo no vienen al tema. Pero sí, si pensamos eso, la imagen de Jesús como Hijo de Dios, como el propósito que vino, con la misión que vino aquí, totalmente lo hemos perdido. claro. Por eso. Está No, fuera pero de- que dentro es decir, si estamos hablando aquí de la figura de Jesús y estamos diciendo que tenemos en cuenta de que es el Hijo de Dios, que nos quedamos con el mensaje de amor, de amor al prójimo, que yo creo que es el mensaje fundamental, la base de su llegada aquí, y estamos diciendo, o estamos insinuando de que puede haber tenido, y si lo tuviese, ¿qué pasa? Yo creo que estamos ya... Si no es Dios, si no es Dios. No, si Jesús, no Jesús. es Dios, A ver. si Jesús no Él es te ha Dios, hecho la pues ahí- matización de que Jesús si no es es Dios, le solamente cabe todo. hombre y no es Dios, le cabe todo. Ahí le Es cabe que es todo. distinto. Pero entonces yo, ¿para qué? Un hombre como otro cualquiera, pues... ¿Verdaderamente existió Sócrates o fue un invento de Platón? Claro, sí, ¿Verdaderamente sería- existió Jesucristo o fue una invención de los evangelistas? Vamos a ver.
Dios no, o sea, una de las cosas que tengo claras es que Dios, yo soy creyente, creo en Dios, creo en el hombre, a pesar de todo, bueno, vale, pero reducir a Dios, reducir a Jesucristo, perdón, a un predicador. Vamos a ver. Yo que soy un predicador. El mensaje que él intenta transmitir es que se tiene que realizar un punto de inflexión y que eso tiene que salir fuera. Luego eso se coge, se le da una forma para dominar un pueblo, que era el Imperio Romano. Punto. O sea, pero no era un predicador más, porque si es un predicador más... Históricamente era un predicador más. Vamos a ver, no va a Poncio Pilato. Ahí no iba cualquiera. No, Poncio Pilato no lo... No. Poncio Pilato no era un Poncio predicador Pilato más. Eso no lo reducirlo detiene. a la mínima expresión. No. Poncio Pilato no lo lo lleva el detiene. Sanedrín. Pero, por ejemplo, Lo lleva el Sanedrín. Juan De uno en uno, lleva de el uno en uno. templo. Históricamente no se puede segundo campo. concebir como un predicador más. No estoy de acuerdo. Es que, por ejemplo, Históricamente lo Un era. segundo, Juan Carlos. Una cosa es la trascendencia que su mensaje Para nada. ha dado al resto de la humanidad. Y lo que se malinterpretó después también. Exactamente. También. Y todas las Pero interpretaciones no era un que se le predicador dieron. más, en absoluto. Eso es una cosa distinta. Pero Juan en el Evangelio Carlos. también dice que Jesús dijo, Dios y yo somos uno. Es decir, que que pretende, igual que en el misterio de la Trinidad es difícil entenderlo o hacerse la idea porque, quiera o no, somos humanos, pero es que si estamos diciendo que Hijo, Padre y Espíritu Santo es uno, Está revelado en la Es un revelación. dogma. entonces Jesús es también Dios. Y yo no creo que venga aquí, en teoría, Dios a tener hijos, carnalmente. Creo yo. Es que ya lo tiene el Hijo. No estoy hablando de Jesús aquí como Dios. Jesús como Dios, aquí en la tierra, teniendo hijos carnalmente y que dice aquí, y si los tuvo, ¿qué pasa? Es que no ¿Cómo que sí no pasa. Porque hace abuelo a Dios. Bueno, sí. Eso ya- Hace abuelo a Dios. Bueno, ya está. Usted va a la iglesia y después lo dice ante los niños. Es decir, No, pero yo no estoy viendo delante de las no, cámaras. no, delante de las cámaras. No. Es que el misterio no, de la Santísima no, Trinidad el misterio de la Santísima Trinidad, son no. los tres son uno. Estamos desvirtuando totalmente la imagen Dios de Jesús es diciendo Dios. eso, porque es que no es lo mismo. Jesucristo es Dios, pero al mismo tiempo es hombre. Que esa sí, es la perfecto, diferencia. no. Jesús, Pero porque Dios quiere. pero es que no es Que hombre, sea hombre. es que no hombre, es que es Dios. Hombre, no me digas que, Es Dios no fue hombre, que Cristo no fue hombre. Hombre, fue hombre carnalmente, pero es que, hombre, si lo tomamos como una persona carnal, física, totalmente, Pero, es que a ya ver, estamos en desvirtuando una, totalmente. en una unión que se llama técnicamente teológicamente, hipostática. Y no es la suma de esto más esto, no es, Es esto. hombre más Dios, sino es que no se puede ni distinguir ni separar ni tal que le dio. Son dos naturalezas. Esa fue en la una- en herejía una de los persona. monofosistas, En una que decían persona. que mientras ¿Está? Cristo estuvo en la tierra, era hombre. En el momento en que resucita y asciende a los cielos, fue Dios. ¿Me equivoco en esa herejía? Que precisamente un obispo español, Ocio, fue uno de los que contra los arrianos la defendió. Y bueno, pero ¿Eh? son Porque él fue muchas el que lo herejías con definió muchos como matices. diciendo, Cristo en el momento en que nace es hombre y al mismo tiempo es Dios, porque no deja de ser Dios. Jesús Saberio. es Dios hecho hombre, y así y claramente, Jesús es Dios hecho hombre, y así está la Biblia. Sabelio, por ejemplo, Jesús que fue dio un hombre. obispo oriental, pues es el hereje del sabelianismo, ¿no? Pero que viene luego con el monarquismo, era otro, el modalismo, todos esos son herejías trinitarias. Entonces dice, vamos a ver, primero, porque costó un trabajo enorme dar con una palabra que no existía, y es de una trascendencia enorme, que es persona. El día que se descubrió que existía una palabra que es persona, y no existía la palabra porque no existían las personas. Pero Evidente. hay una cosa, y yo lo extrapolo ya totalmente más adelante hasta el fin de los tiempos, que es, por ejemplo, el Apocalipsis. Estamos hablando que, en teoría, el que guía al bien es Jesús. Jesús, en teoría, es Dios también. Es decir, es el teoría único. no, es la Dios. verdad, el camino, El la verdad único, y la vida, el la único, luz. Jesús, el único, Dios. Y Como Dios Padre. representante. Claro, estamos hablando que sería la Trinidad como conjunto, como Dios, como luz verdadera. Entonces, se estaba hablando de que viene aquí a la tierra y que puede tener hijos y que no pasa nada, Pero porque... este es el que lo dice. Bueno, A ver, yo lo que he dicho es que la figura de Cristo como hombre, a mí no me extrañaría. No hay probado que tuviera hijos, pues yo no he dicho que tuviera hijos. Lo que sí te digo es que si era rabino,
estaba casado. Que tuviera relaciones o no la tuviera, eso es otro problema. No, porque si Ahí era, no me meto. por ese argumento, vamos a ver, puesto que era rabino, tendría que Don tener Francisco, hijos. rápidamente, No que hay, tenía hay por que qué seguir tener avanzando. Porque había rabinos que no tenían hijos. Pues por ser Pero usted ha rabino. dicho que sí antes, que tenía que tener rabino, tenía que tener un estatus, tenía que tener una sede, tenía que tener... No. porque- Yo te he no, dicho, no, yo he Campo, dicho, Campo, no vamos a y lo volver vuelvo a atrás, por repetir, favor, no vamos a volver rabino, atrás. para ser rabino tenía que tener una determinada edad, porque no podía ascender a ser rabino. Que no era un rabino Bueno, oficial. Don Francisco, oficial. Don Francisco, Era llamado un por la rabino, gente. Juan Carlos, por Era favor, un no vamos rabino a volver de- a si era claro. rabino o no. ¿Qué pasó en la última cena? ¿Qué ocurre en esa cena? La Pascua, celebrar la Pascua. La última cena es prácticamente... Celebrar la Pascua judía. Tú no sabes cómo es una Pascua judía, pues si quieres te lo explico, pero entonces... Explícalo porque Pues, no podemos. parte de la audiencia, pero rápidamente, Tenemos- porque queda tenemos muy mucho. poquito tiempo y hay más preguntas. Conmemoraban la huida de Egipto, la última cena antes de la huida de Egipto. Eso era la Pascua judía. ¿Me equivoco? La Pascua judía es la liberación de Egipto, exactamente, se instituye allí al salir, digamos, o se rememora, ¿no? Primero es un memorial. Memorial no es un recuerdo, es hacer presente. Y ahora se sacrifica el cordero pascual, Y se come pan ácimo. se comen los panes ácimos, las hierbas amargas, se cantan los Determinados 7 salmos del Jalel real, y viene lo del aleluya, y se brinda en varios momentos con copas varias, la copa de la bendición, entre los que se cantan los salmos, y un rito de una gran riqueza que se celebra en familia, todavía el 14 de Nisan, tiene que ver con el mes lunar, ¿no? Son 14 meses el año judío, hebreo, y por supuesto están los hombres, las mujeres, los niños y todo el mundo ahí, y no es así, las 12 apóstoles, así 6 por aquí, 6 por aquí, y lo de es más complejo. Eso es una idealización que se hace en un determinado momento. Y entonces, pero ahí en ese momento hay un salto cualitativo, porque empieza a introducir Jesús unos giros en las plegarias y en los salmos, como al coger el pan y partirlo, pues dice, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Ahí es donde está la novedad. Fue un punto de inflexión totalmente Claro, en la... un salto cualitativo, o en la copa, y esta es Esta es mi sangre. que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y además le daba también entre comillas, un cate a la religión pagana y judía, a la que no hacía falta sacrificar un cordero, sacrificar un animal para Y ahora es hacer esto como mi memorial. Igual que hacían los judíos la Pascua judía, en memorial de la huida de Egipto. Eso, pero ahora ya no se sigue haciendo más Pascua como memorial de la salida de Egipto. Ya es solamente sino como la institución de la Eucaristía. Como mi salida de este mundo. Exactamente. Es decir, hace esto en memoria mía. Ya no lo dice en nombre de la salida de Egipto. Es la institución de la Eucaristía, Francisco. No, pero sigue estando. Es que también se ha cargado la Iglesia el sentido de la Pascua en todo el devenir de los siglos y por los siglos de los siglos. Pues cada uno la maneja en determinado momento como le interesaba. Llegamos a... No, llegamos- la manejamos todos, es que vamos a ver, muchas veces hablamos de la Iglesia. Primero, la Iglesia Cada uno la ha manejado, he dicho. La cada iglesia, uno. la iglesia somos todos. Entonces ha habido y sigue habiendo un montón de barbaridades, de atropellos, de poderío, de debilidades, de grandes testimonios, de santos impresionantes, de asesinos y corruptos, de todo. Llegamos al último punto Y nos vamos. y nos vamos, don Francisco. ¿Cómo muere Jesús? ¿Muere en la cruz? Antes ya hemos hablado de que, bueno, de que se decía que podría no haber sido él el que murió en la cruz. No sé, ¿quién empieza? Empezamos por aquí, que llevéis un rato. No, hay quien dice, y hay teorías que no murió en la cruz, que murió en Cachemira, como ha apuntado Manolo, novela, y Juan. que lo bajaron vivo, y que en el sepulcro pues, que estaba el hombre vivo, y que movió la piedra, él, desde dentro movió. Bueno, verás, yo me remito a lo que dice la Biblia. Jesús muere y al tercer día resucita como algo sobrehumano para mostrarnos un camino, ¿no? Vale. Ahí ya podemos entrar en muchísimas interpretaciones, como dice el padre, pero bueno, no dejan de ser
interpretaciones. Yo me quedo, o me gusta quedarme con el mensaje, y es que después de esta vida hay otra, diferente o mejor. Y creo que ese es uno de los mensajes que trae el tema de la resurrección. O sea, os estoy esperando, sigo vivo. Como siempre se conoce a Jesús, la Iglesia hace un compendio muy diferente, lo utiliza y de una forma bastante negativa. Las espadas tienen forma de cruz. La figura de la muerte de Jesucristo, de por qué murió Jesucristo, para salvarnos del pecado original, por el pecado de los hombres, lo ha usado la Iglesia en diferentes épocas para estabilizar y para no perder su estatus de poder. Y eso es lo que ha malformado la imagen de Jesús, tanto Jesús bíblico como Jesús histórico. Y ese es el mensaje. ¿Realmente murió? Seguramente sí. Por una razón muy sencilla, porque es que al día siguiente era sábado y el Shabbat no podía haber nadie crucificado. Entonces a Jesús le clavan el pilum, que es la lanza romana, y a los otros dos pobrecitos pues les parten las piernas para que mueran desangrados y mueran también por la presión de los pulmones al no tener punto de apoyo. Sí, pues seguramente sí que iban muertos cuando los bajan de la cruz, evidentemente. Supongo que aquí coincidís todos en que muere así. No, hombre, es que además, vamos a ver, si la fe Ese es el basamento de tiene, nuestra fe. la fe, el núcleo es la resurrección. Entonces yo no quiero un resucitado, yo no quiero un reanimado. Un resucitado es un resucitado, es decir, muerto. Si no murió, no resucitó. Es que ese es el basamento del cristianismo, Ya lo precisamente. dijo alegóricamente en el templo cuando entró: destruiré este templo y los 3 días lo levantaré de nuevo. Le hacía una alegoría a su propia resurrección. ¿Ves cómo hay que utilizar las alegorías? Compañeros, muchísimas gracias. Si os parece, os emplazo aquí dentro de 15 días, cuando haya pasado la Semana Santa, y hablamos sobre los milagros de Jesús, si os parece. Y bueno, pues podemos comenzar con uno de los milagros que fue la resurrección. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias a ti. Muy bien. Y a todos los presentes. Aquí termina el programa de hoy. La semana que viene no habrá programa porque, bueno, pues tenemos la fiesta de la Semana Santa, ¿no? Disfrútenla, si no es con fe, pues bueno, disfruten al menos del espectáculo que probablemente se dé en las calles si el tiempo acompaña. Así que dentro de 15 días nos vemos aquí de nuevo, en Zona Oculta.